en curva. Bueno, antes de comenzar, quisiera presentar a mi familia. John Mahao, Incho, no, está mi esposa Andy, está enseguida mi hija Elisa, mi hija mayor Sarita, Leonel se me quedó dormido y mi hija pequeña Emma. Y bueno, somos la familia Santos y es una bendición estar con ustedes. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Mi esposa, no sé qué le pasó, empezó a tener hijos así nomás, ¿verdad? Y ya, bueno, estamos por terminar nuestro periodo aquí. Quisimos darle un tiempo especial para que naciera nuestra bebé, mi esposa se recuperara y bueno, gracias a Dios, está por cumplir su cuarentena y bueno, la próxima semana, en 2-3 días, vamos de regreso a nuestro campo. ¿Qué hacemos, hermano? Híjole. Bueno, mis hermanos, por la gracia de Dios, yo soy resultado de la obra misionera. No puedo dejar de contar, hermano, lo que Dios ha hecho. Un misionero americano llegó en la zona de los Coatlanes, en Oaxaca, y llevó el evangelio a esa zona indígena zapoteca. Gracias a ese ministerio, mi abuelo, que después fue el pastor de la única iglesia bautista en las montañas, la primera vez que fui eran 12, 24 horas a caballo, no recuerdo. Pues mi padre, que también fue predicador por su gracia. Mi padre sirvió en las montañas de Guerrero, mi abuelo en las montañas de Oaxaca, y yo había muchas montañas que tenía que visitar, ¿verdad? Dios me llamó, hermanos, a la edad de 24 años. Yo no quería servir a Dios, yo quería una vida secular y me formé como médico. No tengo cara de doctor, pero si necesitan una inyección, con todo gusto. Soy médico cirujano y partero. Pero hermanos, siempre comento que dejé lo ordinario. Trabajos, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Y se respetan. Pero para servir en lo extraordinario que es la obra de Dios. Hermanos, a todos Dios nos da la oportunidad de conectar eso que Dios nos dio con las cosas que tienen valor eterno. Amén. Y bueno, fue maravilloso que Dios me sacó de donde andaba. Y bueno, me vine a preparar aquí en San Luis. Y bueno, entendiendo, porque había muchas cosas que yo no entendía de mi origen, en una cultura indígena, y bueno, mi papá fue y agarró una güera allá de Guerrero, en una zona minera, y yo salí café con leche, hermano, pero crecí en los dos mundos, ¿no? Entonces, Dios me llamó a la traducción de la Biblia. Entonces, Dios nos ha permitido trabajar con grupos indígenas, que es lo que late en nuestro corazón. Dios nos ha llevado con los mazahuas, con los uxiles, celtales, hemos ido con los purépechas, náhuatl de diferentes, hay dos tipos de náhuatl, varios tipos de náhuatl. Y bueno, Dios nos llevó especialmente a vivir con uno, y son los Pame, o correctamente los Xihui, a 4 horas de aquí, en el estado de San Luis Potosí. Queríamos ir a África, pero Dios no nos permitió salir, porque Dios nos quería aquí un tiempo más. Y bueno, llegamos ahí hace 8 años a comenzar la primera iglesia bautista Xihui y aprender el idioma para poder comenzar un proyecto de traducción. Cuando yo era estudiante de medicina, me permitió ser instructor de anatomía. Los estudiantes veían la teoría con el maestro y venían con su servidor a ver la práctica. Estudiaban el ojo y les sacaba, miren, este es el ojo. O estudiaban el corazón y aquí les abría el corazón. Entonces todo tomaba sentido. Bueno, curiosamente, desde hace 8 años estamos haciendo lo mismo en las montañas. Somos, por la gracia de los pastores, bueno, este proyecto es un proyecto piloto que nos agarró nos empezó a dar la experiencia que no teníamos, y para que los estudiantes no pasaran lo mismo que yo, de ser rechazados de un proyecto para no tener experiencia, ahora empezamos a adquirir esa experiencia, empezamos a traducir, y estudiantes llegan con nosotros cada semestre para recibir clases de medicina doméstica, que es lo que yo enseño, y clases de traducción aplicada, ya no la teoría, ya la práctica. Y por la gracia de Dios, ahora hay una misionera que está donde yo no pude ir, en África, la hermana Miroslava, el hermano Rubén Toledo, médico estomatólogo, pasó un tiempo con nosotros, y bueno, está con los Nove Buglé, Dani Alvarado, está con los Nove Buglé en Panamá. Ahorita está nuestro director o coordinador de proyectos, hermano Dante González. Y bueno, la hermana Faith Duke estudió con nosotros, se pasó un tiempo con nosotros, y ahora está en Filipinas con la ETA Maganchi. Y bueno, Dios tenía
un plan perfecto por el cual no me dejaría ir a otro lugar. Hermanos, estamos en ese lugar, amamos ese lugar, nuestro corazón está en ese lugar y bueno, al principio nada más sabía decir Calamancuté, quiero agua, y Calamancumje, quiero tortilla, y sabía que con eso iba a sobrevivir. Y bueno, ya después de 8 horas ya pido pollo, talún, gupey, chicharrones de puerco, hermano, ¿ok? Y ya comemos más cosas, ¿ok? Entonces, hermanos, Dios ha sido muy bueno. Empezamos a traducir de manera escrita hace 5 años. Ayudamos a algunos borradores orales y tenemos la meta para este año poder sacar un Juan y Romanos, primera carta de Juan, el plan de salvación en Shiui, y poder sacar 10,000 copias y poderlas llevar a cada pueblo y en cada casa una copia fiel de la traducción de la Biblia en lengua materna, hermanos. Entonces, creemos que es el plan de Dios. No ha sido nada fácil, hermanos. Tengo 2 bebés enterraditos allá en las montañas, pero su gracia ha sido suficiente. Hermanos, no pierdan el enfoque, y es el enfoque de alcanzar al mundo perdido. Cuando la iglesia se conecte con el plan de alcanzar al mundo perdido, tendremos una iglesia viva. Y es lo que vamos a hablar ahorita. Amén. Creo que dije lo suficiente. Amén. Bueno, hermanos, y su pastor me puso a estudiar y ahora lo voy a decir. Okay. Nada más que por cuestiones del tiempo decidimos omitir una clase. Su pastor es prudente, ¿ok? Pero mi pecho no es bodega, así que voy a decir lo que iba a decir. Bien sencillo. Hermanos, en la vida cristiana has experimentado momentos de avivamiento espiritual. Déjame decirte que no siempre va a ser así. Hay altibajos, amén. Pero puedes vivir experimentando un crecimiento en la vida cristiana. El apóstol Pedro animaba a la iglesia a añadir, esa palabra añadir, su origen es poner algo encima de otro. Ok, eres salvo por la gracia de Dios, por fe. Bueno, añade a tu fe virtud. La palabra virtud es arete en griego y significa algo que se nota a distancia. Amén. Hay gente que dice ser cristiana, pero no se le nota por mucho que le busque. Tuvo la fe, pero no hay la virtud de la vida de Cristo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestirnos, la forma de comunicarnos, tenemos que tener la virtud de que Cristo mora dentro de nosotros. Amén. Añade a la fe virtud. Y gente, por la gracia de Dios, nos cree que somos virtud. Amén. Sí somos cristianos, pero hay un detalle. A la virtud añade conocimiento. Somos a veces muy ignorantes de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y queremos animar y sabemos que Cristo es la respuesta, pero nos hemos estancado. No sabemos cuántos libros tiene la Biblia, la separación, no recordamos versículos de memoria o referencias o verdades bíblicas, teorías fundamentales de la Biblia como la salvación, la iglesia, el Espíritu Santo, la doctrina de Cristo. Amén. No estaría daño de vez en cuando leer un libro cristiano que nos ayude a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Hay gente que tiene un cristianismo de 5, 10 años, 15 años y seguimos batallando con las mismas cosas. Todavía malas palabras, todavía de vez en cuando un desliz, un pecado. Cuidado con eso, porque si pasan los años, estas cosas que hacemos tributarias se convierten en golpes a nuestro cuerpo. En Jueces capítulo 2 habla de eso. Escorpiones, usaba otro término, aguijones a nuestros costados, hermano. Entonces, hermanos, resulta que al conocimiento debemos agregar dominio propio. ¿Qué me sabe lo guerrerense, pastor? Amén. Ya no seas guerrerense, o potosino, o de los meros López o García, y salen las palabrotas. No hay justificación. Si no, nos estancaremos en la vida cristiana. La vida cristiana es ascendente, es el proceso de santificación. Si nos atascamos en una de esas áreas, dejaremos de experimentar esa vida espiritual. Al dominio propio agrega entonces la paciencia. Amén. Sí, gloria a Dios, dejamos de tomar, dejamos de decir palabrotas, dejamos de robar, pero todavía la impaciencia enaltece nuestra necedad. Mostramos los necios que somos todavía.
Y es que de la necedad, de la paciencia te lleva, dice, agrega a la paciencia piedad. Me acuerdo que cuando yo empecé a analizar, es con razón. Yo me gustaría ser un buen cristiano. Y no me quejo de cosas, pero yo sé que me falta ser un hombre piadoso. Y Dios me mostró que la distancia entre el hombre piadoso que yo quería ser, mi separación era que era impaciente. Y cuando me di cuenta, pareciera que Dios empezó a mandarme todas las clases y todos los tipos de lecciones para enseñarme la paciencia que yo necesitaba. Amén. Espero un día ser un hombre piadoso. Pero mientras yo no me dé a la tarea, por la gracia de Dios, a vencer mi impaciencia, esa piedad estará lejos de mí. Agrega a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento victoria espiritual, dominio propio, al dominio propio agrega paciencia y entonces experimentaremos vidas piadosas. A la vida piadosa, a la piedad agrega amor fraternal y como la cereza del pastel, al amor fraternal, dice, y al afecto fraternal, amor. Pero no cualquier amor egoísta, amén. La gente ama al perro, ama el teléfono. Hay amores baratos, ¿me entiende? De hecho, la Biblia habla del amor filial, de hermanos, y el amor eros, el amor de pareja. No, estoy hablando de un amor divino, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, amén. Que no hace un nada indebido. Estoy hablando del amor ágape. Hay un amor divino que pocas personas lo experimentan en la vida cristiana. Si usted, como yo y como la mayoría de las iglesias, estamos en alguna de esas etapas. Hermano, no nos estanquemos en la vida cristiana. Cuando amemos como Cristo, experimentaremos la clase de cristianismo que Dios quiere que experimente. Usted y yo sabemos en qué nivel estamos. Amén, hermano. Bueno, con este elemento ya acabé mi escuela dominical. Vamos a la predicación. Hechos rápidamente. Hechos. Me dijeron que había un mole por ahí. Y yo sé que yo estoy entre el mole y usted. Entonces, no quiero tener esa responsabilidad. Me fascina el mole con pollo, ¿verdad? El mole con pollo. Y arroz, hermano. Frijoles también. Con arroz es suficiente para mí. Me encantan los frijoles, pero en otras cosas. Pero cuando es mole es con arroz, hermano. Rojo de preferencia. No, del color que sea, hermano. No lo voy a poner. La hermana va a querer a cocinar ahorita. No, hermanos. Mis hijas me hicieron favor de descargar mi iPad, así que les robé el suyo. Perdón que lo vea Rosita, es el de ellas, ¿ok? Ellas estudian en casa, entonces es su salón de clases, hermano. Pero ya lo resolví. Ok. En Hechos, hermano, vemos a un referente histórico donde la promesa del Espíritu Santo a través de la historia se hizo presente. Yo no los voy a dejar solos. Los voy a dejar con el Consolador. Es más, no se vayan. ¿A qué van? Si no antes han recibido el Espíritu Santo. ¿Quiere una iglesia o una vida en avivamiento? Eso es igual a Espíritu Santo. Más Espíritu, o sea, más control de nosotros del Espíritu, más avivamiento. Cuando Pedro se levanta y predica con el poder del Espíritu de Dios en representación de esa iglesia que por primera vez el Espíritu Santo estaba no con el creyente, sino dentro del creyente, hermano. ¡Wow, hermano! Cosas maravillosas iban a suceder. Dice la Biblia que con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, como en esta mañana es mi deseo poderles decir, sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, cada generación ha tenido que tener el reto como cristianos, el poder quitarnos y limpiarnos de la contaminación del mundo y lo que Satanás pone y a veces mete dentro de nuestras iglesias. Doctrinas de demonios, humanismo, pecado que está haciendo estorbo para que como congregación podamos vivir vidas en avivamiento. Sean salvos de esta perversa generación. Pedro les predicaba el evangelio y entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día nada más y nada menos que 3,000 personas. Hermanos, es muy común a través de nuestra historia cristiana querer imitar patrones de personas y de iglesias, y eso está bien, amén. Muchos de nosotros hemos querido quizás o inevitablemente adoptamos algunos patrones de la iglesia con el pastor Ramos, ¿verdad? Tenemos el ADN del colegio bíblico y no está mal, pero a veces eso se convierte en un problema, porque lo que funciona en San Luis no significa que va a funcionar en las montañas. Lo que funciona en México no significa que va a funcionar en otro país. Hay esencias básicas de la palabra de Dios que deben de ser imitables. Y hay otras cosas a veces son particularidades de la región o de los gustos de una persona. Hermanos, si vamos a imitar a una iglesia avivada, que sea la iglesia que Cristo fundó. Y así que el tema de hoy, allá hermana, es la iglesia primitiva, un modelo vivo para la iglesia actual. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te amamos y de verdad en el nombre de tu Hijo Jesucristo te suplico que puedas hablarnos en esta tarde. Por amor a tu nombre y por amor a esta iglesia y por lo que deseas hacer a través de ella, te ruego que puedas ordenar todo, lo espiritual a lo espiritual, Señor. Ayúdanos a poner en sintonía, ya no como personas o como familia, sino ponernos en sintonía como iglesia, para como una iglesia avivada, llena con el poder de Dios, podamos cumplir plenamente el propósito por el cual tú nos has salvado. Te lo rogamos, Dios, por amor a tu nombre, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema central está solamente en el versículo 42. Versículo 42. Deme un segundo porque me operé hace 4 años y me dejaron más ciego, hermano. Hermanos, si vamos a imitar un modelo de iglesia, que mejor sea la iglesia que el Señor fundó. Amén. Creo que ahí no hay riesgo de equivocarnos. Hermanos, vemos aquí en el versículo 42, y ese versículo márquelo, subrayelo, es un versículo neurálgico. A veces usted hace, bueno, yo hago un examen médico, ya todo pasa normal. ¿Y qué dijeron? Que está todo bien, doctor. Pero me siento mal. ¿Ha visto estos pacientes? Todos los doctores les dicen que están bien, pero se sienten mal. Usted está loca, ¿verdad? No. El paciente tiene una enfermedad, pero no se lo han descubierto. Y empiezo a buscar, y de repente, ¡pum! Un pequeño detallito marca toda la diferencia. Este versículo, hermanos, hace un diagnóstico de la esencia de por qué la iglesia primitiva fue lo que fue. Amén, hermanos. Así que, sí, a lo mejor todas las iglesias de San Luis pintan la iglesia de amarillo. Bueno, yo no la voy a pintar en la sierra de amarillo. Respecto al color, se ve bonito porque son piedras, ¿verdad? Es un ejemplo que quizás. Le dije al pastor, oye, ¿y esto qué? ¿Usted lo pusieron? No, es que hay unas cosas acá atrás. Yo pensé que era el diseño. Se ve muy bonito esto, ¿ven? Y, o sea, está bien esas cosas que podemos llevarnos ideas. Pero ¿sabe qué? Si vamos a repetir el patrón de una iglesia en avivamiento viva, que sea lo que vemos en el versículo 42. Hermanos, si esto falta, me atrevo a pensar que como iglesia perderemos esa vida y ese plan de impactar al mundo que Dios nos dejó como responsabilidad. Dice la palabra de Dios en el número 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Hermanos, la idea de doctrina, la didache, dice, es una instrucción, es una enseñanza, amén. La doctrina de los apóstoles. No la doctrina de fulano de tal, ¿ok? A veces sería bueno decirnos, quitarnos, es que así me enseñaron. Sí, el problema es que a veces fuimos enseñados mal. Y eso puede ser un estorbo. Mire, si usted ve en Hebreos capítulo 6, el apóstol Pablo hizo una referencia en estos días. El apóstol, yo creo que fue Pablo, algunos piensan que no, yo pienso que sí, pero el escritor aquí en Hebreos capítulo 6 le da una exhortada a una iglesia
que tenía mucho tiempo de haber sido comenzada, y dice en el versículo 11, Hebreos 5:11, en el contexto, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas básicas de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Ya están grandes, tienen dientes desarrollados, tienen todos los dientes, hasta muelas de juicio, y quieren tomar lechita todavía. Todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Esta iglesia era una iglesia infantil por la falta de madurez, por la falta de conocimiento bíblico en la palabra de Dios. Hermanos, es sumamente importante que tomemos con seriedad la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Doctrinas básicas. Mire, yo sé que hay discipulados y hablan discipulados de esto, del otro, y es importante. Pero mire, el apóstol a la hora de escribir aquí, dice, dice el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, o sea, están ejercitando, amén, y tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, amén. Entonces, cuando leemos la Biblia y conocemos la Biblia y conocemos las doctrinas fundamentales, no nos dejamos embaucar por presentadores, por esos falsos maestros que se aglutinan en redes sociales enseñando doctrinas de demonios, ¿me entiende? Y muchas veces cristianos han caído en este sistema y su fe ha sido estorbada, corrupta, y vemos sus vidas completamente vacías. Gente que tenía el gozo de Dios, gente que servía, iglesias destruidas. Esta semana me escuché iglesias como estas, llenas de gozo, que ganaban. De repente entró la falsa doctrina y destruyeron la iglesia. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí me explico? Hermanos, una iglesia avivada, cuidada de su doctrina. Por eso el escritor dice en Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermanos, yo en nuestra iglesia, Dios me dio la bendición de poder predicar 6 meses, tan solo de estos 2 versículos, Hebreos 6:1 y 2. Porque parece que ahí enseña el verdadero discipulado de Cristo. Las enseñanzas de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, todo estaba alrededor de estos 6 temas del versículo 6 y versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Todos tenemos que tener una vida en arrepentimiento, ¿ok? La salvación comienza desde que nos arrepentimos, amén. Si alguien no se arrepiente y cambia su mente, no puede ser salvado. Muchas iglesias se han llenado de gente que nunca se ha arrepentido. Son adeptos religiosos, pero nunca fueron regenerados. Eso no significa que en el transcurso de la vida cristiana todavía haya obras muertas que nos estorban. La ira, el enojo, la amargura, y cristianos estancadísimos que han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque brotó una raíz de amargura que les estorbó y que contaminó a toda la familia. Y mientras no te arrepientas de esta amargura, de esta obra muerta, tu vida cristiana está estancada. El escritor habla acerca del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Ni es de Nengakain. Dice, esta es la manaja, dice, que vence al mundo nuestra fe. Nengakain, nuestra fe. Yo a veces le entiendo más la Biblia en Shiui que en español. Estamos tan metidos en eso que nos conectamos más con la lengua Shiui. Hermanos, la fe no solamente es para ser salvo. La fe es el combustible para poder vivir la vida cristiana. La fe que vence al mundo, nuestra fe. Por fe oramos, por fe venimos a la iglesia, por fe disciplinamos a nuestros hijos, por fe damos a la obra de misionera, por fe predicamos, porque creemos los principios de Dios. A veces fuimos salvos por fe y terminamos en la carne, queriendo vivir la vida cristiana por obras.
¿Quién les hechizó a ustedes, hermanos? Creyeron por la fe y quieren seguir buscando el favor de Dios por las obras. Qué buen cristiano soy. Dios debería de bendecirme. Todo es por fe. Y lo que no proviene de fe es un pecado. A veces nos movemos no por fe, porque somos vivos, porque hemos esto, lo otro, pero no por fe. Por fe tomamos decisiones, por fe nos vamos a preparar a Dios, por fe comenzamos un negocio cristiano, por fe. ¿Sí me explico? No quiero tomar demasiado tiempo, pero dice la doctrina de los bautismos. No somos salvos, los bautizamos, pero tiene también que ver dentro de parte del cuerpo de Cristo. La imposición de manos tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Las referencias de imposición de manos, además de curar a las personas, era para que la gente fuera llena del Espíritu Santo. La resurrección de los muertos tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Hermanos, la segunda doctrina de Cristo a veces se nos olvida, pero la iglesia primitiva vivía para la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo latía en su corazón, anhelaban la venida. Por eso nos reuníamos en domingo, porque el Señor aparecía en día domingo. Los cristianos de la primera era los apilaban en la pira llena de madera, les prendían y entre la lumbre, cuando su cuerpo se estaba quemando, gritaban: Maranata, Cristo viene. Amén, hermano. La iglesia primitiva tenía un deseo y un amor profundo por la segunda venida. Es lo que latía en su corazón. Pero a veces, iglesias, gastamos tiempo en otras doctrinas y no en doctrinas fundamentales que están ahí. ¿Y sabe qué? El juicio eterno. El juicio eterno. Un día el Señor vendrá a juzgar a este mundo y el juicio comenzará por la casa de Dios. Porque aunque somos salvos, no significa que no vamos a dar cuenta. Amén, hermanos. Hermanos, la iglesia primitiva estaba al tanto de la doctrina, perseveraban en la doctrina de Cristo. Si usted lee los evangelios, en estos 6 versículos, la fe, el arrepentimiento, la fe, los bautismos, la imposición, el Espíritu Santo, el juicio eterno y la resurrección de los muertos, ese era el tema que Cristo siempre nos dio en sus evangelios. Eran las doctrinas fundamentales. Que la iglesia estaba, por esto vemos que desde siempre ha habido falsa doctrina. Si ves en primera de Juan capítulo 2 versículo 20, rápidamente, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 20, dice la palabra de Dios acerca de, resulta que había gente que había entrado a la iglesia, gente había salido de la iglesia y había falsa doctrina. Entonces Juan, ya siendo un anciano, tuvo que escribir una carta y le dice: miren, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la verdad de Dios. Ahora dice el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. En otro pasaje dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿ok? Falsos hermanos habían entrado, pero falsos habían salido de la congregación. Entonces, Juan estaba arreglando un problema de falsa enseñanza y falsa doctrina dentro de la iglesia. Por eso su tema era: Dios es luz y Dios es amor. Cualquier persona que vive en tinieblas no es salvo, porque el Hijo de Dios tiene que vivir en luz. Cualquier persona que aborrece a su hermano no es salvo. Porque si no aman al que ven, ¿cómo van a amar al que no ven? Entonces Juan estaba arreglando la falsa doctrina que había entrado dentro de la iglesia. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vemos otra referencia de la importancia de buscar cuidar la doctrina que creemos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pero dice destructoras. Somos lo que creemos y el resultado de las consecuencias de lo que creemos se va a ver. Amén.
Hay gente que se aleja y se amarga y usted ve cómo les va. Amén, hermano. Cuide su corazón, dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería, más de vosotros. Y empieza a advertir acerca de gente enseñando falsa doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4. Si usted ve en Primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, los que estamos viviendo, amén, ¿sabe que ya están queriendo quitar el dinero físico de nuestro país? Es un proyecto, amén. Hay tiendas, supermercados de a nadie te cobran, te fuerzan a ir y pagar en tarjeta, ¿ok? Amén, hermanos. Qué curioso, en la era del último tiempo la gente no va a poder comprar ni vender. ¿Por qué? Porque está completamente controlado. Amén, hermano. Entonces, estamos en los últimos tiempos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. A través de la historia, la gente que decía ser cristiano, vivía como cristiano y moría como cristiano si era necesario. Ahora hay mucha gente que dice bendiciones. Hermano, Dios te bendiga. Y así como se dicen hermanos, así se les dicen inmediatamente. Es como meterse a un club de golf o de fútbol. Le pongo la camisa y soy futbolista, pero me caen gordos y cambio de deporte. Amén. Entonces, estamos en tiempos donde la gente es facilísimo decir que es cristiano. Entonces, esta apostasía de los últimos tiempos, dice, ¿por qué? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿ok? Por eso el evangelio es tan atacado, tan tergiversado, amén, hermano. Y como cristiano, para mantener una vida espiritual, es sumamente darle importancia a la doctrina que creemos. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo quemada la conciencia, y ahí están las reglas religiosas, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias que los que han conocido, y empieza a hablar acerca de ello. Miren, hermanos, si vemos en la lectura, 1 Timoteo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas, y la mala doctrina dañando la iglesia. Es sumamente importante que en este púlpito y desde los asientos y desde sus hogares estemos al tanto de la doctrina, la enseñanza o filosofía que entran a nuestras vidas. Vuelvo a repetir, iglesias se han arruinado por malas enseñanzas que han llegado desde afuera. Me falta tiempo, segunda de Juan 2:7. Tan solo toda la carta de Judas es una advertencia entera acerca de falsos predicadores que estaban dentro, que dice que compartían la coinonía, las fiestas cristianas, la comida, la comunión. No, qué importante es poder cuidar la doctrina que creemos. Por eso sea estudioso, haga preguntas, investigue, use diccionario, lea el texto en su contexto. Busquemos exponer la palabra de Dios. Maestras de escuela dominical, no entretengan a sus niños por el amor de Dios, ¿me entiende? Los niños no son retrasados mentales. Ya tienen 12 años y todavía siguen pintando el arca de Noé. Por eso entran a la universidad y son presa fácil y se van. ¿Por qué? Toda la vida se dedicaron a entretenerlos en la escuelita dominical. Son gente que sabe, que entiende la palabra de Dios. Dios les dio, y más si son salvos, tienen al Espíritu Santo. Entonces, hermano, es que soy maestra de niños, voy a entretenerlos. No, es un don. Dios llamó a apóstoles, a profetas, a pastores y maestros. Amén. Maestros y maestras entran ahí
que enseñen la palabra de Dios a los hijos, ¿me entiende? No, ay, soy maestra de niños. No, es algo sumamente importante que requerirá oración, preparación para cuidar la doctrina. Estamos en los últimos tiempos y Satanás está buscando, hermanos, da miedo. Tú ves como la IA y otras cosas agarra y parece que es verdad, pero hay doctrina mala, dañina, y cristianos alimentándose de ese tipo de alimento. Tiene que ser muy cuidadoso con lo que ve, con lo que escucha, con lo que se alimenta, con lo que permitimos que entre a nuestros hogares. Hermanos, esta iglesia era avivada porque la doctrina era algo sumamente importante para ellos. Sigamos el versículo 42, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina y en algo que, una palabrita que cada vez se ha hecho menos común y menos común en las ciudades. Y es en la koinonía, en la comunión unos con otros. Esta koinonía habla de vivir en una sociedad, una participación donde hay una interacción social. Amén, hermanos. Qué hermoso es que habiten los hermanos juntos en armonía. No dejen de comer solos, juntos. En la ciudad, la gente viene, se sienta y se va. Cada quien a sus cosas. Y cada quien jala por su lado. Si usted ve, el Señor enseñó a la iglesia como si fuera una manada de ovejas. Las ovejitas andan juntitas, siempre. Si usted va a hacer un cumpleaños, y si va a invitar a alguien, haga el esfuerzo de invitar a todos, si no, mejor no invite a nadie. ¿Sí me entienden, hermanos? Sí. La koinonía es la comunión donde todos tienen todas las cosas en común. Tus problemas son mis problemas. Tu hijo está en rebeldía. Yo le dije, sí, pero somos un cuerpo en Cristo y estamos todos unidos y dependientes los unos de los otros, hermano. Tú no sabes que lo que a él le afecta, a ti te afecta. No, hombre, no me afecta. Sí, pero tú eres el pie. Ah, pero eres el ojo, ándale. En la mera esquina del sillón. Sí nos afecta. Somos un cuerpo en Cristo y debemos vivir en comunión unos con otros. La comunión es sumamente importante, unos con otros, comunión con el Señor. Mire, por eso Pablo, él le suplicaba a la iglesia en Filipenses capítulo 2. Por eso cuando hay un pecado o algo, lo primero que se pierde es la comunión. Si usted ve en Filipenses capítulo 2, en el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, bien curiosamente, tú no puedes tener comunión con un inconverso. Mire, no me quiero adelantar, yo cuando dije voy a ser pastor, me conseguí un borrego, hermano. Tú eres mi borrego. ¿Quién sabe quién seas? Se escapó el primer día. Bueno, conseguimos otro, yo creo que sabía que me lo iba a comer. Segundo borrego, la burbuja, tenía un parásito en la frente y le salieron unos mocos así. Mi borrega, no hombre, se largó, se fue al cerro. Era una borrega chivo. Toda la vida estuvo acostumbrado a andar entre chivos, entonces se fue allá. A veces cristianos chivos, hermano, ¿eh? Las malas conversaciones corrompen buenas. Y después y me di cuenta que a los 3 días me empezó a seguir a mí. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Dije, ninguna oveja me va a seguir si no la alimento. Ella asoció mi voz con la comida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya me acordé. Pues tenía y ya, después la descuidaba. Esta es otra predicación, pero resulta que me descuidaba y empezaba a tragar basura. Yo agarraba, la llevaba y le daba de comer pastos frescos, cuchi cuchi en la panza, y me volteaba y tragando basura.
me di cuenta que las ovejas tienen la tendencia de comer cosas malas. No sea una ovejita que come basura. Y aquí entra en la doctrina, hermano. Y bueno, tengo mis historias. No, una vez me pegó, empezó a golpear. Era otro borrego. Pero bueno, pero ¿sabe qué pasó? Una vez metí unos chivos y unos borregos. ¿Se parecen, no? Después entendí, mira, el mosquito y el mosco, la rata y el ratón. Se parecen, pues no son lo mismo. El sapo y la rana. El borrego y el chivo. El trigo y la cizaña. La diferencia del trigo es que tú lo aplastas y hay algo adentro, la semilla. La semilla es Cristo. En la cizaña tú lo aplastas y pura basura. No está Cristo ahí. Los problemas manifiestan si está Cristo dentro de nosotros. Y entonces estaba el chivo ahí. Y dije, pues mira, camaradas, los metí. No, qué error. Llego ahí y estaba el chivo detrás de la borrega. Y el borreguito nomás daba la vuelta y el chivo se lo agregaba. Los chivos en cuanto podían se escapaban. Yo no batallo con gente que se va de la iglesia. Probablemente siempre fueron chivos. Los busco una o dos veces, pero no. Y entonces lo quería golpear. Dije, ya me doy cuenta, en un pleito, dice Pablo, es necesario para que se manifieste los que son aprobados. Dice Pablo. Dije, ya entendí. ¿Cómo va a tener comunión si son completamente de dos naturalezas? No, hombre, murroso, chivo, lo saqué y me lo eché en birria, hermano. Hago una birria por si un día les gusta. Hermano. Pero los cristianos tenemos comunión. Amén, hermano. Pablo estaba diciendo, hermanos, ¿sabe qué? Si alguna comunión del Espíritu, Filipenses 2:1, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. Sí, me festejan el día del pastor y me dan regalos. Gracias por la ofrenda, por cierto, de mi esposa, que yo me la voy a gastar. No es eso. Hermanos, todo esto. Pero ¿sabes? Dice Pablo, ¿cómo estoy completamente gozoso? Dice ahí, cuando sienten lo mismo, cuando tienen el mismo amor, cuando están unánimes, sintiendo una misma cosa. La doctrina de la comunión, la coinonía es sumamente importante, hermanos. Son familia. Entre ustedes se cuidan, entre ustedes se aman. Sus problemas de otros son sus problemas suyos. Amén, hermanos. No quiero irme al extremo, pero los hijos de los hermanos son como si fueran tus hijos. Entre todos nos cuidamos. Cuando tenemos la actitud de que no me interesa, al cabo es su hijo y que le vaya mal, estamos rompiendo la comunión y rompemos el poder del Espíritu de Dios que Dios ha dado a la iglesia. Pero cuando una iglesia está unida, hermano, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Unidos con el poder de Dios. La comunión es sumamente importante. Pablo sabía esto perfectamente. Si usted ve en Efesios capítulo 4, otra iglesia y otra exhortación, ¿para qué? Pablo decía en Efesios 4, versículo 1, hermanos, yo preso en el Señor, les ruego otra vez que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y yo entiendo, a veces hay gente que nos hace enojar dentro de la iglesia. Pues sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, amén. Solícitos, busca, ya me hizo enojar el hermano, esto, lo otro. Ay, el hermano siempre haciendo lo mismo. Dice, pero no cumple. Bueno, aguántalo, es tu hermano en Cristo, amén. ¿Por qué? Porque hay algo más importante, solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, amén. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí usted y yo no somos importantes. Dios es importante. Y por la causa de Cristo y por la comunión nos aguantamos y nos amamos los unos a los otros. Pero somos rápidos para sacar y botarle la cabeza al hermano que me cae gordo. No, rompemos la comunión. Y sin comunión no hay una iglesia en avivamiento.
Esta iglesia estaba en comunión. Mire lo que vamos a hacer ahorita. Versículo 42, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del mole con arroz. ¿Quién dijo que el cristianismo era aburrido? Los aburridos son otros. Bueno, se cree que era la cena del Señor, pero la cena más que una liturgia era esto, recordar la muerte del Señor. ¿Cuál sería el tema de comunión cuando estás con tus hermanos? Testimonios de la gracia de Dios. Yo sí creo que cuando estemos en el cielo nos van a visitar y vamos a pasar. Yo lo voy a ir a visitar a algunos de ustedes, a lo mejor unos 100 años, ahí verán que me dan de comer. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Contar testimonios de la gracia de Dios. Cómo llegamos a la fe, cómo vimos a Dios obrar, cómo entregamos nuestra vida. Por eso es la importancia de ser amigos con el dinero mugroso de este mundo, para que allá nos reciban en los lugares celestiales. Oh, hermano, ¿te acuerdas cuando fuimos a predicar a ese lugar? Oh, sí, me acuerdo. Yo no quería ir, poco sí, no. Pero cómo Dios obró, mira lo que hizo. Y empezamos hermanos, todo es para darle la gloria a Dios. ¿Viste cómo Dios nos cuidó? ¿Viste cómo Dios proveyó? ¿Viste la gracia de Dios? ¡Wow! Empecemos a disfrutar esto desde ahorita. ¿Sabe? Ellos tenían comunión unos con otros. Compartían los alimentos y como su pastor bien lo ha hecho en estos días. Gracias, hermano. Esta iglesia era un modelo en la oración. Sigan haciéndolo. Esta iglesia oraba, hermanos. Mire, les conté la historia ayer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de novena, la de la oración. Fue cuando mi diácono dijo, pues por eso el pastor nos junta a orar los sábados. Entiendo, había un contexto de oración en la cultura judía, pero pienso que la iglesia, una iglesia modelo, era una iglesia que oraba. Veo que tiene un día asignado de oración y ayuno. Venga, hermano. No sea usted el causante de la deficiencia espiritual de su iglesia por no tomar con seriedad los tiempos de oración. Usted ve este muro, cada piedrita es importante. Hombre, quito uno. Bueno, se meten las ratas, ¿verdad? Pero quito otro. Todos somos una sola pieza. Y todos los que estamos aquí son importantes. Maestros, los que cocinan, los que tocan la música, los que dirigen, todos tenemos una función. Esta iglesia era una iglesia que oraba, hermanos. ¿No me crees? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 23. Resulta que Pedro andaba predicando con Juan, lo meten a la cárcel, luego un desastre ahí. Aquellos que trastornaban el mundo entero. Bueno, en el versículo 23 de Hechos capítulo 4 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos entonces, habiéndolo oído, fíjese, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, la oración que vamos a ver en un instante no es la oración de Pedrito, porque este era el mero macizo de la iglesia. No era el de Juan. Pablo todavía no era salvo. La oración que vemos aquí es la oración unánime que era la esencia de la iglesia primitiva. Dice, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, estas palabras no las dijo nadie. Estas palabras eran el sentimiento de oración de la iglesia en general. Y empezó a orar, soberano Señor, ¿ok? La primera iglesia bautista fundamental, yo sí lo creo, ¿verdad? De Jerusalén, creía esto, no. Primera iglesia bautista fundamental, Getsemaní, de Jerusalén. Estaba orando de esta manera, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Ve cómo estaban alabando a Dios que lo que hicimos ahorita? El mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste la profecía, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra
y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Luego fíjese la nota que hacen. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, dice, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Padre, sucedió lo que tú sabías que iba a suceder, pero así como te mataron a ti, ahora nos quieren matar a nosotros también. Ahora, Señor, esta iglesia estaba orando junta. Ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano. Lean conmigo el versículo 30. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, úsanos con tu poder para que la 1 de mayo, Hogares Ferrocarrileros, Rivas Guillén, la 21 de marzo, Jasos, Urbi, conozcan el poder de Dios que salva vidas. Llénanos, Señor, ten misericordia, vuélvenos a usar, Dios eterno. Una iglesia que oraba junta, que había un anhelo de ser usado por Dios. Cuando hubieron orado, en el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que Dios nos ayudara a hacer una iglesia así, que cuidara la doctrina, que supiera la importancia del amor fraternal entre hermanos y que tomáramos con seriedad la oración. Cosas maravillosas pasarían. La semana pasada, el país de Papúa Nueva Guinea hizo a nivel mundial, se declaró como una nación cristiana. Todo comenzó cuando un misionero de 40 años, Mark Suk, se preparó y dice, no hombre, ya estás viejo, ¿a qué vas? Ni vas a aprender el idioma. Llegó a una tribu ahí y duró 7 años aprendiendo el idioma, no había criado a Cristo ni uno. Y luego empezó a dramatizar el evangelio desde la creación. Y unos dicen que venimos de chango y ellos decían, ¿qué? ¿Están bien tontos? Los nativos creían que estaban tontos esos. Y empiezan, y luego ve de Abraham, y luego ven cuando iban a matar a su hijo. Y él empieza a dramatizar el evangelio durante varios meses. Empieza a hablar de Jesús. Y ellos se enamoran de Jesús. Y luego cuando estaban consternados cuando lo mataron. De hecho, cuando iba a matar a Abraham a su hijo, paró la historia. Y todos se fueron a su casa. No, es que no lo va a matar. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. ¿Por qué lo va a matar? Y Dios hizo algo. Después dramatizó la resurrección. Y en ese momento, hermanos, dice que de repente empezó a gritar una mujer, Etao. Y otro hombre, Etao. Y otro, Etao. Y de repente todo ese pueblo, creo que 200, 300 personas empezaron a gritar, Etao, Etao. Y él dice, ¿qué pasa? Etao, 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 Etao. Y resulta que expresaban, significaba, yo lo creo. Yo lo creo. Y todo el evangelio tomó sentido. Yo creo que Él murió por mí. Y en un día, un pueblo entero aceptó a Cristo, hermano. Se convirtió al Señor. Cuento esta historia porque después dice que continuaron con la historia en el del libro de los Hechos. Y de repente vino esta historia y empezó a temblar. Dice que los misioneros todos empezaron a correr y los nativos estaban ahí riéndose. Los misioneros muertos de miedo porque estaba temblando. Dice, pero no tienen miedo. Dice, no, es que Dios hizo que temblara para que le entendiéramos a la historia. Bueno, después ellos se convirtieron en los actores y se fueron de pueblo en pueblo, hermanos. De pueblo en pueblo, enseñando el mensaje de salvación. Para mí es la iglesia primitiva en Papúa Nueva Guinea.
Me cuenta, lo supe el año pasado, me lo contó el director nacional de Nuevas Tribus, Etnos 360. Dice que en una de sus conferencias llegó un nativo de Papúa Nueva Guinea que no tenía el evangelio. Y llegó y se sentó y estuvo en la conferencia y platicando. Dice, es que vengo a que me den un misionero. Yo he visto lo que ha sucedido y veo cómo cambian y veo cómo son transformados los pueblos. Yo quiero un misionero, quiero que me vendan un misionero. Y dice que se iban y se iban. Y cuando vio que acabó la conferencia y nadie se acercaba, dice que él agarró y empezó, creo que empezó a romper algo y lo quemaba y lo quemaba. Y decía, ¿qué estás haciendo? Dice, estas son la gente de mi pueblo que está yéndose al infierno. Por favor, denme un misionero. Véndame un misionero, hermano. Hermanos, Dios necesita iglesias en avivamiento. Y si descuidamos la doctrina, si no cuidamos la comunión, porque Satanás rompe y nos lastima y se nos hace muy fácil hablar y criticar y no perdonar. Y si no buscamos tomar en serio una vida de oración y luchar para poderla tener, yo sé que estamos cansados, estamos enfermos. Tenemos que Dios nos dé la gracia de poder experimentar el avivamiento como Dios quiere que lo tengamos. Termino con esto. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2. Lo voy a mencionar solamente a manera de lista. ¿Sabe qué pasó con esta iglesia? Que cuidó su doctrina, su comunión, su vida de oración. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas señales, maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, había un resultado de tener una iglesia avivada, había temor de Dios, había milagros, maravillas, había unidad. El versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había generosidad, no es mis cosas, es mi carro, es mi dinero. Había generosidad. Repartían todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lean conmigo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el propósito de un avivamiento no es para alcanzar al mundo perdido, no hay razón para qué tener un avivamiento. Que Dios nos dé de su gracia. Vamos a orar. Todos orando. Pastor. Todos orando. Hermano, pasa el altar. ¿Cuánto podríamos hacer por el Señor si verdaderamente estuviéramos encendidos? Debería de dolernos, hermanos, estar viviendo tan fríamente, tan apartados de Él y que todo sigue igual en nuestras vidas. ¿Cuántas familias, cuántas vidas transformadas, cuántos misioneros pudieran salir al campo si verdaderamente estuviéramos avivados? Si usted no puede pasar, hermano, póngase de rodillas en su lugar.